Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Ya está en nuestro estudio Esteban Domecq, economista, para hablar de todo esta revolución después de las elecciones. Una locura lo que está, bueno, una locura lo que estamos viviendo y lo que estamos viviendo en este momento. También vamos a estar analizando toda la información de los mercados. Bajó el dólar blue, digamos, ¿por qué bajó? Bajó también los dólares financieros. ¿Qué pasó con las inversiones en CEDIAR, bolsa, los bonos, las acciones? Soledad López también de Rama Bursátil y toda la información que necesitas para entender lo que está pasando. También Mariano Gorodich, con información exclusiva, sabe cuál va a ser el valor del dólar oficial el día después de las elecciones. Te lo va a contar en instante y también toda la información con Gonzalo Otálora. Bueno, qué difícil es analizar la economía luego del resultado de las elecciones. Ahora que no está Juntos por el Cambio, ¿cómo sería un gobierno de Milei o de Massa? Eso es lo que vamos a estar analizando ahora. O mejor dicho, un gobierno de Milei con Juntos por el Cambio y un gobierno de Massa. Incertidumbre total. A ver, un gobierno de Massa también es incertidumbre total. Si uno analiza, dice, si repitiera su gestión económica en su propio gobierno como presidente, y Argentina estaría en un grave problema. De los dos candidatos, Milei es el que tiene, o por lo menos proyecta o transmite, un plan más claro. No digo que esté bien o esté mal, o por lo menos expone sus intenciones continuamente y uno puede evaluarlo, criticarlo, hasta puede ayudar a mejorarlo. ¿Ok? La incertidumbre es total. Esto que está pasando entre Milei y Juntos por el Cambio, que uno dice, Juntos por el Cambio decía no a la dolarización. Milei dice, no, vamos a dolarizar. Entonces, ¿cómo es esa fusión? Rarísimo todo lo que está pasando. Y también los desafíos que tiene Massa de corto plazo, de cortísimo plazo. Gane o no las elecciones este gobierno. Bueno, de esto vamos a estar hablando. Y mira, te anticipo uno de los temas, el rumbo al balotaje. ¿Qué harán los mercados? ¿Qué pasó? Digamos, te vamos a contar la verdad qué pasa con el contado con liquidación, el dólar MEP. No es solamente intervención, sino que mucha gente se la estaba jugando un determinado escenario, el escenario cambió y se está ajustando todo. Te lo va a estar contando Soledad López en instantes. Las elecciones en tu economía. Vamos a analizar el antes y el después del balotaje. ¿Qué es lo que viene ahora? Ya está, ya tenemos dos candidatos. ¿Ok? Para algunos es el agua y el aceite. Bueno, Esteban Domecq lo va a estar analizando en un ratito. Estos son los datos de pasamos un dólar, casi 1.200 mangos del dólar blue, un contado con liquidación y MEP descontrolado a pesar de las intervenciones. Bueno, hoy el dólar blue parece que está barato, 9.90. Contado con liquidación 856 y MEP 8.25. Esto depende cómo llegase ese dólar. ¿Ok? ¿Cómo va a seguir el dólar durante de acá el balotaje? Y después del balotaje, el blue y el oficial también. Impuesto a las ganancias. ¿Viste que se dice, bueno, se eliminó el impuesto a las ganancias? Bueno, te vamos a contar la letra chica. No se eliminó para todos, ¿ok? ¿Y cómo sigue el año que viene? Así que te vamos a contar esto que nadie habla. ¿Qué va a pasar con el impuesto a las ganancias, los que no están pagando hoy y cómo puede seguir el año que viene? Y después todo sobre el blue que te lo va a contar Mariano Gorodich. Especulaciones, corridas y negocios turbias, así que un programón, una horita con toda la información. Ahora sí, Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, hoy viene picante, vamos a hablar de comunicación, cómo tienen que hacer las pymes y los emprendedores para imitar y hacer algo muy bueno que hizo Milei y algo que tienen que evitar sí o sí. Lo contamos en un rato. Mariano Gorodich, bienvenido. ¿Cómo estás? Te vamos a contar cuál es el dólar oficial que va a estar el lunes 20 de noviembre, el día después del balotaje. Ya lo tienen planeado en el equipo económico. No importa cuál sea el resultado, ya tienen planeado exactamente cuál va a ser la devaluación del lunes post-balotaje. Y además, te vamos a contar en exclusiva la intervención del Banco Central con centavos, exactamente cuánto fue para mantener y bajar tanto que vos recién contabas ahí al dólar MEP, ya casi quebrando los 800 pesos prácticamente. Gracias, Mariano. Soledad López, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Marian, ¿cómo va? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, bienvenido también. Bueno, esa cara la tomaron, ¿no?
Bueno, ya vamos a hablar ahora de los mercados, el tema del dólar, porque mucha gente dice, che, pero ¿qué pasó? ¿Es el efecto Massa que bajó el dólar? Entonces ahora los mercados están a favor de Massa. ¿Qué fue? ¿Una fuerte intervención? Bueno, no tiene nada que ver con todo eso. No, nada que ver. Nada que ver. Nada, Ninguna de acá esas no respuestas. tiene el efecto. Sí tiene el efecto, por ahí se esperaba algo más de Milei o lo que pasó por Juntos por el Cambio, pero no tiene nada que ver que los mercados están festejando hoy lo que pasó con Massa, así que te va a contar Soledad también para que no te asuste. ¿Qué pasó con los CEDIAR, Claro. con los tipos de cambio? Tenemos que hablar de todo eso y entender qué es lo que está pasando, porque si no lo primero que te genera es miedo, una baja abrupta de si hacer a cobertura y de repente mirá lo que está bajando. Bueno, hay que entender cuál es el concepto de lo que está pasando hoy y cómo encarar. Se vienen semanas difíciles. Buenísimo, Soledad, en un ratito lo vamos a estar hablando. Dale. Esteban Domecq, bienvenido. Gracias, Mariano. Bueno, difícil, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que esté tan atado la economía, ¿no? a todo el electoral, con todos los problemas al rojo vivo que tiene la economía? Y uno se pone en los análisis, ¿cómo sigue todo esto? Porque ya ahora Juntos por el Cambio está corrido, porque perdió, pero por otro lado ahora está con la alianza de Milei. Es decir, lo que propone Milei ya no sabemos ni lo que propone. Y lo que propone Massa tampoco lo conocemos porque no sabemos qué va a pasar. A abrazar el mismo gobierno me asusta. Va a tomar la misma medida, me asusta igual o más que Milei, si querés. Yo pondría sobre la mesa que la dinámica de la crisis tiene una retroalimentación política y económica. Argentina está en una crisis estructural de muy largo plazo. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero 12 años de estancamiento estructural, hay 12 crisis cambiarias en estos 12 años, 6 episodios recesivos, PIB per cápita menos 15, esa es la economía de fondo. Y en el último año y medio, 2 años, todo el fenómeno de la crisis que empezó a mitad del año pasado, empieza una economía bajonera y a soltar más inflación, se retroalimenta en un año de elecciones presidenciales. Ahora, cuando uno pone sobre la mesa y dice, bueno, acá hay un componente que es económico, uno político, que conviven, el punto de partida para empezar a resolver esto es el político. Vos no podés arreglar la economía si no arreglás la política. Y la política se arregla en las urnas. Y las urnas en la Argentina, por cómo es el calendario electoral, las candidaturas, las primarias, las generales, ahora balotaje, es un proceso largo. Y a veces la economía en este proceso largo se tensiona demasiado. Es lo que estuvo pasando, sobre todo en el último mes y medio, entró en un proceso de aceleración de la crisis, pero todavía tenemos un final abierto. Entonces, ahora hay que esperar hasta el 19 de noviembre, y no es que el 19 de noviembre se arregló la política. El 19 de noviembre los argentinos eligen quién va a gobernar la Argentina, y ahí hay un proceso que se va a tener que reconfigurar el sistema político, que ya empezó, pero que se va a terminar de definir ahí, que le va a llevar probablemente un tiempo, algunas semanas, algunos meses, y ahí sobre la marcha ya ese nuevo gobierno va a tener que poner un programa sobre la mesa. Y ahí podemos hablar de si el programa va a estar bien diseñado o no, si va a haber capacidad de ejecución o no, si el contexto externo va a ayudar o no, porque vas a necesitar agarrarte de todo junto para en un primer contexto la economía te va a dar malas noticias en actividad, en inflación, en ingresos, y vos poder de alguna manera atravesar esos primeros meses que van a ser difíciles, gane quien gane, poder estabilizar y la economía lentamente encuentre un punto de inflexión. Bueno, ahí te hago una pausa porque vamos al escenario, el optimista. Es que bien, el ganador presenta un plan que convence. Es decir, razonable, lógico, digamos, que tiene que ajustar todo lo que sabemos que tiene que ajustar, ¿no? ¿Cómo te imaginas esos primeros meses? Mira, cuando uno mapea el escenario de 2024, vamos a poner el positivo y el negativo y después irá en un lado, en el otro o por el medio. En los dos escenarios hay valle de actividad en el arranque. O sea, la actividad se va a resentir. ¿Por qué? Bueno, porque los desequilibrios hoy son insostenibles y estabilizar la economía va a requerir recalibrar unas cuestiones que van a afectar la actividad. Así que la pregunta es, ¿cuánto bajonea o cuánto recesiona la actividad y cuál es la duración en el tiempo? Y esa es la diferencia entre un programa de estabilización exitoso o uno fallido. Yo me imagino que en uno exitoso, tal vez la economía puede encontrar, vamos a decir, punto de inflexión, o va a ser piso tal vez en el segundo trimestre del año que viene. Entonces vos tenés unos 2, 3, 4 primeros meses difíciles, cuando estás implementando las correcciones. Y si es fallido, no, es imposible saberlo. Y después te vas al plano inflacionario. Piensen que hoy tenemos inflación de 12,7% por mes. ¿Cuánto subió el dólar el mes pasado? El dólar oficial. 0. 0. 2 Las meses NAF, de 0. los combustibles. 0. 4. Sí, está todo reprimido. Las tarifas, 0. Y la economía está soltando 12%. Hoy el tipo de cambio real está más atrasado que el 11 de agosto.
tenés una enorme distorsión de precio relativo, después lo podemos pimponear, pero todo ese proceso en el arranque es inflacionario. Digamos, cualquier plan de estabilización exitoso, si yo quiero recuperación o crecimiento sostenido, Tengo que liberar. voy a tener que soltar bloques de inflación y eso no solo va a ser contractivo, sino que va a ser inflacionario. Entonces, el comienzo, mira lo que te estoy diciendo, de un plan exitoso es muy negativo. Por eso esto necesita mucho sustento político y obviamente que capacidad técnica para diseñar un programa y sobre todo también para ejecutarlo en el minuto a minuto, en el día a día, porque vas a tener 2 o 3 meses que agarrar fuerte el barco, digamos. Bueno, el tema cambiario sabemos que es crítico. ¿Ok? Por el tema de las reservas, porque no está claro, tampoco hay una sola solución. Sí, unificas de entrada, no unificas de entrada, si vas a desdoblamiento. Es como que no está muy claro. Sí, te la bancás con este tipo de cambio y viendo, como muchos dicen, bueno, hago el empalme con los dólares que viene, si es fantasía, realidad. Y vos trajiste una placa que explica muy bien esto, que tiene que ver las reservas internacionales netas y la brecha cambiaria. Porque hoy la brecha cambiaria es muy potente, es muy fuerte. Con un dólar oficial que sabes, mientras más lo sube, más te va a retroalimentar también la inflación de corto plazo, el tema tarifario, un montón de cosas que te pega. Sí, a ver, primero para que se entienda, la caja cambiaria, el esquema cambiario, de alguna manera absorbe o nuclea todas las inconsistencias que tiene la economía, las fiscales, las monetarias, el elemento de la confianza, la financiera, etcétera, y todo converge ahí. Y esta es la caja de resonancia que no da más. El principal termómetro es la brecha cambiaria. Te marca la magnitud de las distorsiones y la magnitud de la crisis de confianza. Hoy, con una brecha ya de 80%, ya te genera enormes distorsiones. La economía no opera bien, no puede funcionar bien. Con 100, 120 la economía llega a una zona límite. Y yo te digo, hoy la economía está sin precios. Yo hablo con empresarios todos los días, de asientos. Le digo, ¿cuánto vale el dólar? Nadie sabe. Es el precio de la economía más importante. Es el tipo de cambio, es el precio más importante de la economía y nadie sabe cuánto vale. Tenés un nivel de distorsión de brecha cambiaria que tomó una dinámica, ahí están las 4 crisis. Fíjate que esa línea naranja que cruza ahí es 120%. Y ahí están las 4 crisis cambiarias. Este es el promedio de la brecha. No, es la brecha en un umbral muy elevado y riesgoso. En esos episodios, cuando la brecha acelera, perfora umbral, el umbral es simbólico, pero está dando cuenta de una magnitud de la brecha que te aumenta mucho la expectativa devaluatoria, estás en una situación de crisis cambiaria. Y en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, ya van 4. Acá pero tenés lo más esta parte acá, el 1, a la izquierda, el 1, 2, 3, y la 4 es de Alberto Fernández o de Massa. Bueno, es del ¿No? ministro De candidato a todos. presidente. Ok. Pero hagamos un barrido rápido. Fíjate la primera. Octubre de 2020, en la salida de la pandemia, el dólar blue tocó 195. Esos valores que tiene ahí arriba es ajustado por tipo de cambio real a plata de hoy. Fíjate cuánto dice, 1210. O sea, el overshoot de la primer crisis cambiaria de Alberto Fernández en la salida de la pandemia, después de monetizar fuertemente la economía, alcanzó niveles similares a los que vimos la semana pasada cuando llegó a 1200. Un overshoot muy grande, después si querés lo hablamos, pero vos te vas a la historia argentina y en solo 5 episodios encontraste un dólar tan alto como ese. Ahora, fíjate las reservas, cómo arranca, pierde, llega a 2000, 2800 y sale en la primera crisis cambiaria. ¿Sabés cómo salimos de ahí? Las reservas, yo lo digo coloquialmente, es como la nafta del tanque del auto. Con eso funciona la economía. Justo en este momento no hay nafta. Bueno, no hay nafta en la situación, la economía tampoco tiene nafta. Entonces, fíjate cómo sale después. ¿Sabes por qué salió? Porque la soja pasó de 350 a 600. Ahora, fíjate cómo vuelve a entrar. Segunda crisis es fines del plan platita del 2021. Mirá la brecha, 125. Reservas, ¿cuánto da? 0. Y acá te da 880. 880. Los valores de hoy. Las reservas en la línea roja es reservas en 0, tanque de nafta vacío. Salimos con quién? Salimos con el FMI, un programa mal diseñado, sin consistencia y sin respaldo político. A los 6 meses estábamos cambiando en la tercera crisis cambiaria al ministro de Economía. Fíjate las reservas, se van a 0 de vuelta, la brecha 140%. Y después, fíjate cómo aceleran las reservas y salen. Los famosos dólar soja. Dólar soja. Dólar soja, lo hemos dicho acá, el dólar soja no resuelve el problema, es un adelanto de sueldo. Anticipa liquidación, te faltan más mañana. Y mirá cómo entramos después, a partir de abril. Cuarta crisis cambiaria. ¿Y dónde está el rebote? No salimos nunca. Seguimos acá. Menos 10, menos 7. Sí, y ahora hay que pagar al FMI. Vas a estar menos 11.000 la semana que viene. Entonces, ahí está el corazón del problema y uno de los primeros pilares del programa de estabilización, porque esto es insostenible.
Y hay un dato de color que hay que poner sobre la mesa. La entrada a la hiper de Venezuela en el año 2013 es espiralización por brecha cambiaria. ¿Sabes a cuánto llegó la brecha? A 1000%. Y en 2 años entró a la hiper Venezuela. O sea, el anclaje cambiario con inconsistencia atrás, seguimos emitiendo, esto se profundiza por brecha y la inflación se va. Y ese es el correlato del otro gráfico. La inflación ya se fue con el tipo de cambio oficial pisado. Por eso decías que el próximo presidente está obligado a dar malas noticias de entrada porque esto no da para más. Bueno, lo bueno es que Goro ya sabe cuánto va a valer el dólar, porque el punto de partida para arreglar esto es sincerar el esquema cambiario. Te dio el pie, Goro. Sí, tal cual. Primero, ya se devaluó, ¿no? Al poner el dólar Farnet, como le dicen el 70-30, ¿no? Al poder, ya tenés ahí una devaluación del 40%. Hoy un dólar con la baja del contado con liquidación, un dólar de 490. Entonces, ya como que, entre comillas, no es un desdoblamiento cambiario, sino una devaluación. Ahora, lo que están pensando en el gabinete económico es, la devaluación del día post paso nos salió mal, porque devaluamos 22% y se nos fue la brecha y tuviste una inflación muy alta. Ahora, si devaluamos, es lo que están pensando, si devaluamos el día posterior a las elecciones, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué ganamos con devaluar? ¿Va a entrar soja? No, si no hay soja. Soja no hay nada. No tenemos ninguna exportación pendiente. Fue un año tan malo para la soja por la sequía que si devaluamos no nos va a entrar nada. Sí nos va a correr mucho la brecha otra vez y nos va a correr mucho la inflación. Por lo tanto, lo que van a hacer es volver al crawling peg. No un crawling peg del 3%, como dijo Gabriel Rubinstein, sino más acorde a la inflación. De todos modos, vas a tener en octubre una alegría para el gobierno porque a mediados de mes, cuando se dé a conocer, a mediados de noviembre, justo apenas antes del balotaje, cuando se dé a conocer la inflación de octubre, vas a tener una desaceleración en la inflación, una inflación que va a estar en el 10%, con lo cual ahí sí vas a tener una tasa más que positiva del plazo fijo. Ahora, se está ahorrando muchos dólares el Banco Central, porque si bien muchos calculan que intervino poco en el mercado, que intervino con 20 millones de dólares por día contra los 80 millones, casi 100 millones por día que llegó a intervenir la semana pasada, lo cierto es que no puso ni un solo centavo de dólar para intervenir en estas 5 ruedas. Fue solo el mercado lo que hizo eso. ¿Por qué? Por la sobredolarización que tuviste. Y tenés mucha gente, muchas empresas que necesitan pesos para pagar sueldos, para cubrir cheques. Y ahora tenemos que salir. Claro. Pero ¿cuánto decís? A ver, ¿cuál es el dólar oficial del día después? Es volver al crawling peg que hiciste antes. Sin salto. Es volver a la micro devaluación que hiciste antes. El tema que velocidad, porque el primer día o la primera semana puedes hacer al 3%, después eso no ayuda en nada. ¿Y un 0,5 diario, ¿no? Okay. En promedio. Déjame hacer unas acotaciones. Primero, ¿quién va a acceder a ese dólar? Nadie. No. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esta semana el Banco Central terminó comprando 400 millones de dólares, es verdad. En lo que va del mes, el rojo lo recortó de 800 a 400. Está abajo igual. Ahora, si vos te pones a hablar con el sector empresarial, el industrial y demás, ¿sabés cuántas CIRAs pudieron liquidar esta semana? Cero. El drama que hay hoy en el sector privado importador, con una deuda que pasó de 30.000 a 55.000 millones de dólares, digamos, hoy el tema número 1, la preocupación, es cómo se le forzó esta deuda al sector privado que hoy no pueden pagar mientras tienen los pesos en el banco derritiéndose, con todas las CIRAs y las CIRASES, los 2 bloqueos, una situación sumamente preocupante. Entonces, acá la pregunta es, ¿eso no es una solución? O sea, el crawling va a soltar inflación, vamos a seguir con el tipo de cambio atrasado sin reservas y esto va a espiralizar por brecha. La brecha va a perforar 200%. O sea, si nosotros no le ponemos consistencia atrás, el desorden monetario o cambiario, ¿qué es el cambiario? 0 dólares, 0. Porque ahora viene la estacionalidad baja de liquidación y el sector privado ya no tiene capacidad de financiar más importaciones. Fíjate el rojo de la sequía, último dato. Sí. La Argentina este año perdió casi 23.000 millones de dólares por la sequía. ¿Sabes cuánto se expandió la deuda del sector privado de importaciones? 25.000. O sea, hubo un esfuerzo del sector privado para sostener la actividad, por eso la actividad dentro de todo está aguantando. Se difirió en la entrada de la recesión de la sequía, pero mucho más espacio para eso no hay.
De todos modos, en el gobierno lo que te dicen no es tanto, no es de 25.000 billones de dólares, porque tenés mucha duplicación de pedidos de importación, ¿no? Tanto que muchas empresas que lo hacen, que te piden tanto en yuanes como en dólares. Entonces que hay mucho duplicado y que la deuda en realidad es menor. De todas formas, lo que sí está pasando es un reperfilamiento de las IRAs. Te dan la IRA y cuando te viene el día, te la reperfilan. Y una vez que te dan la IRA y te dan todo, falla el sistema, la cuenta única de comercio exterior, la cuenta corriente, ¿no? Es la cuenta corriente única de comercio exterior. Justo hay fallas en el sistema. Hasta el miércoles de esta semana hubo fallas en el sistema de esta cuenta corriente única de comercio exterior, entonces el banco no te podía dar los dólares. Bueno, hablemos de la falla del mercado, porque mucha gente, lo dijimos al comienzo, es, che, pará, me fui al CDRs para que justamente estar tranquilo, que el tipo de cambio que esto, pum, caída al 15% del contado. Terrible. Tremendo. Impresionante. El dólar también cayendo, ¿qué pasó? ¿Están festejando que ganó Massa? Claro, lo primero que pensaban era eso, ganó Massa y entonces el mercado festeja, y la respuesta es absolutamente no, no había nada de festejo, sino que la semana anterior el mercado no tiene una posición gris, el mercado es o blanco o negro, siempre es igual. El mercado pensaba que ganaba Milei en primera vuelta. Digamos, era contundente. El o día por lo menos viernes, no es que pensaba, era el del escenario que se estaba cubriendo. Exactamente, se cubría de ese escenario. Ese era el escenario. Ese era el escenario punto número El mejor 1. escenario es que Juntos por el Cambio entra al balotaje y Exacto. después estaban los otros escenarios. Y todos los demás. Pero el viernes, previo a la elección, el tipo de cambio saltaba 17%. O sea, era una locura. Agarrabas cualquier activo, el dólar llegó a estar 1.200. Realmente era un descontrol. El lunes, cuando ese resultado no se da, lo primero que pasa es corrige fuertemente. Corriges el CCL, corrige el MEP, empieza todo a bajar, pero también ¿qué pasa? Tenías ROFEX, tenías los contratos de futuro volando. Todo eso empieza a bajar, todo el mundo empieza a vender. Vendés lo que tenías, lo que habías comprado hasta de más. Bajando por debajo del spot. Olvídate. Pero eso también ¿para qué pasa? Para liberar garantías. Vendés los contratos, liberás garantía. ¿Por qué? Porque del otro lado tenés una posición que cubrir. Entonces es espiralado, baja y baja cada vez más. Claro, el mercado está tan comprado, tanto miedo con el tema de Milei, que después dijo, bueno, ¿qué pasa? El día después hay que salir Mirá de la si posición. bajará además que el contado con liquidación se metía por debajo del dólar MEP. Esto quiere decir que estaban vendiendo más CDR de lo que estaban vendiendo por dólar MEP. O sea, la brecha estaba invertida. Siempre tenemos que entender que el dólar MEP es un dólar acá en Argentina, que el CDR liquida un dólar de contado con liquidación, que son dólares en el exterior, y siempre el dólar en el exterior es más caro que el dólar MEP. Se invirtió. Bueno, ¿y cómo sigue ahora? Porque lo tenemos por acá, el tipo de cambio. ¿Cómo sigue? Porque el 9.90 lo escucho a Esteban, dicen, che, es un dólar barato. ¿No? A ver, no es barato en términos históricos, pero digo, por lo que viene, digo, ¿cómo sigue esta ecuación? Yo los escuchaba a los dos y pensaba automáticamente, si a partir del 20 de noviembre no devalúa el oficial y empieza a hacer esas micro devaluaciones, el contado con liquidación y el MEP están baratos. Porque si vos no devaluás, automáticamente, está bien, hiciste una devaluación que fue desordenada, porque lo que hicimos fue mantuvimos la brecha y nos corrimos de escalones. Se devaluó también con la noticia que había ganado Milei en primera vuelta, que tampoco que ganó las pasos y no se lo esperaba. Pero si el mercado ve que la reacción del gobierno, supongámosle que gana Massa, y vos decís, bueno, el primer día lo primero que hace es seguir con esta conducta que para el mercado es errónea, automáticamente te digo, el contado con liquidación y el MEP están baratos, van a empezar a subir. O sea, lo primero que me surge de escuchar, digamos, lo que puede llegar a pasar. Y también otra cosa, ¿cómo llegás de acá a la elección? Porque ahora las bajas fuertes son por el reacomodamiento de posiciones y demás, pero después nos empezamos a acercar a la elección y Milei tiene posibilidades de ganar y ser presidente y vamos a volver a dolarizar carteras. Así que para mí la baja del dólar vuelven a ser es un veranito. Obvio. Bueno, ya tiraste una que, bueno, ahora aflojó el mercado, se están cambiando las posiciones, Milei sigue en carrera, entonces otra vez nos vamos a tener que cubrir, según el escenario que vos plantees en tu cabeza, y vuelve la dolarización solamente por un tema de que vamos a ir al balotaje y puede pasar cualquier cosa. Entonces la pregunta para recalcular es, ¿dónde invertimos ahora? ¿Qué cambió del antes de esta primera vuelta y cómo cambia el posicionamiento antes y después del balotaje, el día que tengamos presidente? Ahora me lo contás. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Mirá, el 31 de octubre una charla imperdible.
economistas, expertos en inversiones, te vamos a contar el GPS de todo lo que tenés que saber, charlas distendidas, charlas de café, inscripción sin cargo. Inscripción sin cargo, ingresás ahí al sitio y te anotás. Y después no te pierdas este curso, cómo administrar una pyme en tiempo de crisis y riesgo de hiperinflación, con uno de los profes, es tu socio, Esteban Domecq, Matías. Matías Sur. Matías Sur, capo total, ahí tiene la clase más fácil, que es analizar la economía, tiene. Así que el 6 de noviembre, cómo preparar tu empresa ante una hiperinflación o descontrol, como te imagines, cómo financiarse en este contexto, entender todos los mecanismos que tenés, dónde invertir los flujos, qué hacer con los impuestos, indicadores económicos a monitorear. Bueno, curso imperdible. ¿Qué viene ahora? Ingresá a muñozrealty.com.ar. La mejor inversión si vos querés invertir en el real estate internacional, porque te ofrece los mejores negocios inmobiliarios tanto en Detroit como en el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Mirá. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. ¿Tenés dificultad para pagarle a un proveedor en el exterior? ¿Te gustaría cobrar el sueldo en moneda dura? ¿Querés dolarizarte sin límite y ganarle a la inflación con tu empresa? Te invito a que te contactes con Decrypto Empresas, expertos en servicios financieros. Entra ahora decrypto.la/empresas y coordina una reunión con un asesor. Decrypto, tu aliado para potenciar tu empresa. Mirá. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Y el último, ya viene Soledad, prepárate, el GPS donde invertir. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar, un barrio que lo tiene todo, un barrio totalmente consolidado, no que tenés que esperar a que lo construyan, está listo para comprar y vivir, comprar y construir, un barrio que tiene forestación centenaria, bosque natural, ecoparque, los mejores servicios, mira, parque acuático para los chicos, una locura. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar y ahora podés chatear y te van a pasar toda la información que necesitas, presentación del barrio, financiamiento en pesos, en dólares. No te lo puedes perder. barriolamagdalena.com.ar. Bueno, ¿qué cambió algo el GPS de las inversiones? Y cambió antes y el después. Lo de siempre, que los que dolarizaron a último momento, dolarizaron caro, dolarizaron tarde, que están ahora con esta baja, pero los que lo habían hecho con tiempo, los que se habían anticipado, como siempre, estuvieron totalmente cubiertos. Los que habían comprado CDR no en la última semana estuvieron cubiertos, los que habían comprado Aluar, Texar, estuvieron recontra cubiertos, los que compraron duales, que son las empresas, los importadores, que no tienen, como decía Esteban, dónde meter toda esa masa de pesos. No pueden están dolarizar, cubiertos. digamos. No pueden dolarizar de ninguna manera. Mecanismos. Estos son los mecanismos. Los que invirtieron en eso, y para mí ahora, con la baja que tuvieron, da la posibilidad de volver a entrar. Con lo cual es por ahí. Y ahora hablemos de las acciones argentinas, ¿no? Pues, a ver, que está barata como toda la Argentina. Está barato los sueldos, barata las empresas, todo está regalado. Lo que está caro es vivir en la Argentina hoy, ¿no? En pesos, regalado en dólares, pero ganamos en pesos. Entonces, yo no sé si todos los papeles están baratos. Bueno. Me generan dudas. El sector financiero me genera duda, la verdad. Entiendo que si vos agarras un balance hoy del Banco Macro, del Grupo Financiero Galicia, lo mirás y decís, esto está barato, y cuando te das vuelta... Y que cualquier noticia positiva lo sube 10-15%. Que fue lo que pasó esta semana, con esos rebotes fuertes, pero en realidad cuando te das vuelta y decís, che, mira la exposición que tiene el sector público. 30% está expuesto al sector público, 35, 40. ¿Cómo se va a resolver ese tema de las LELIQs? Bueno, la verdad, entonces no sé si te ha puesto todo en precio, digamos, los riesgos que estás corriendo en esos sectores. Y después el resto de los sectores más estratégicos, porque vean, a ver, Vista depende de Argentina, pero sabes, una empresa cada balance te sorprende. Exacto. No para de ganar guita. Tenés Central Puerto, que ahora va a recomprar acciones también. Tenés, a ver, las transportadoras,
Yo creo que ahí tenés que diferenciar, a ver, un poco lo que es el sector financiero lo dejo de lado, me parece que es estratégico para el que está comprando recontra de largo plazo y empezando a comprar por partes. El sector energético para mí es un sector para comprar, tener y mantener por los balances que vienen, Vista, Pampa, Central Puerto y demás, y aparte es el sector para mí que tiene que traccionar la economía si queremos arrancar de alguna u otra manera. Y después tenés el sector de los que son las empresas exportadoras, que si vamos, o sea, un dólar a 3.50, no, la economía para mí no puede funcionar a 3.50 y entonces en una expectativa de devaluación todas las empresas exportadoras te cubren. Yo digo Aluarte, Exar porque son las del líder, pero tenés Mola, Semino, San Miguel, exportan altísimos valores de subcomponente de empresas, con lo cual hace que una devaluación del dólar oficial esté encubierto. Tenemos plaquitas con recomendaciones concretas que ahí las mostramos. Pero antes, invertí en oficinas en el Parque de la Innovación, el nuevo Puerto Madero que se está construyendo en Núñez, donde estaba el Tiro Federal. Podés ingresar desde $32.000 y pagarlos con un anticipo de 24 cuotas. ¿Querés conocer más? Entrá ahora en einversiones.com.ar e informate. Hacemos dos más, dale. Ahí está, para que no leo. ¿Querés saber cómo expandir tu pyme? Superviel te ofrece un préstamo de hasta 10 millones de pesos. Mirá. Si por H o por B necesitas expandir tu pyme urgente. Estoy en una call. En Superviel contás con un Human Banking que te muestra online tu préstamo disponible mientras te estás haciendo cliente. Superviel, muy human, muy banking. ¿Buscas una franquicia con productos de primera necesidad y alta rotación? Comunicate con Lácteos Luz Azul. ¿Sabías que podés invertir en una franquicia que abrió más de 50 sucursales en 2 años? ¿Buscás una franquicia con productos de primera necesidad y de alta rotación? ¿Querés ser parte? Mandanos un mail y sumate a Lácteos Luz Azul. De la fábrica a tu mesa, siempre cerca un Luz Azul. ¿Querés invertir en Detroit de la mano de los expertos? Ingresá a MuñozRealty.com, tanto en Detroit como en el estado de Michigan. Más de 20 años viviendo, digamos, son argentinos que viven en Estados Unidos, ya son prácticamente nativos de Detroit. Le mandamos un abrazo a Gastón Muñoz, que te va a ofrecer las mejores opciones para invertir desde Argentina en los Estados Unidos, en Michigan o en Detroit. Mirá. Invertí en Detroit de la mano de los expertos. Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan. Te podemos ayudar a comprar, vender o administrar tu propiedad. Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero. Bueno, vamos a la cartera y de paso, sé que el otro día un amigo tenemos en común, viste, mi hijo estaba caminando por Puerto Madero, lo vio a Gorodich que lo estaban insultando. ¿Sabes lo que le gritaron? ¿Qué? Que se puso loco, cara chica. Ese fue el insulto que le metieron a... Es un elogio para Claro, él. sí. Violento, ¿eh? Yo tomo todo insulto como un elogio, ¿no? Cara chica y se puso loco. Pero bueno, activo, cartera de inversión recomendada. Acá, activos locales. Un poco lo que te decía recién, me parece que vuelve a dar entrada para la cobertura. Te puse el CDR de Coca-Cola porque encima Coca-Cola afuera con un excelente balance que presentó, vuelve a ser una oportunidad y está atado al contado con liquidación. Aluar y el Dual TDF24 para estar atados a la cobertura del dólar oficial. Y el AL30 porque tuvo una corrección muy fuerte. A mí me parece que la deuda soberana en dólares en estos valores es valor de entrada. Menos de $25 está. ¿Y querés que vayamos a la cartera de afuera? Puse súper ¿Qué conservador. dice el rating, Gustavo? Dice el rating. Y ahora que tenemos que hablar del impuesto a la ganancia, así que, Marian, te voy a pedir que cedas el trono un ratito. Dale. Hacemos entrar a Mariela y después volvés en la próxima pausa. Activos internacionales. Fui súper conservadora, puse sector de consumo, salud y bonos del tesoro. Se viene Powell la semana que viene con la tasa. Dicen que no la va a subir, pero también dicen que cuando hable va a decir que la va a mantener alta durante gran parte del 2024, con lo cual, si bien el PBI de Estados Unidos le da la chance incluso hasta de subirla, porque fue un PBI muy alto, la economía de Estados Unidos no se está resintiendo, tiene chances de seguirla subiendo durante el año que viene, por
lo cual me pongo súper conservadora. Y bonos del Tesoro, porque me parece que con rendimientos del 5 anual en dólares es una gran oportunidad para los conservadores. Y que podés comprar un dólar barato hoy. Encima, con el contado con liquidación. Ni te cuento cuando el contado con liquidación se pone por debajo del MEP, la oportunidad de convertir es claramente el momento. Y contame rapidito, ¿qué pasó en el mercado afuera también? Por ejemplo, Apple, Amazon, con Google Alphabet y otras todas que se derrumbaron. Apple todavía no vino su balance, pero Google vino el balance. Si bien el balance es bueno, la parte de la nube decepcionó totalmente, 9 abajo. Vino Tesla, vino mal. Entonces empezás con todo un sector que había subido un montón, que había traccionado. El QQQ es el índice, el tecnológico que más había subido. Realmente empieza a complicarse y te digo que si Powell encima en la semana que viene se pone complicado con la tasa, quizás no hay que tenerlo. Esteban, ¿se puede...? A ver, uno especula y también se lo hemos escuchado a Massa, Milei, ¿viste? Milei se juntó con el fondo, Massa ni hablar, lleva reuniones. Como que el fondo no es el problema. Como que el fondo, con todos los desequilibrios que hay, como que el fondo ahora se va a imponer. Quiere decir, los propios argentinos tenemos que imponer resolver los problemas. ¿Qué problema hoy genera el fondo? Porque el fondo viene ayudando a la Argentina ahora. El fondo en los últimos años en realidad intentó en algún momento armar un programa que se firmó en marzo del 22. Desde el punto de vista cambiario, ni te juega a favor ni te juega en contra, porque los fondos ya te los desembolsó en el 2018-19. Toda la estrategia que se hizo en estos 4 años es te da y te saca en un intento de corregir la economía y después recuperar ese préstamo. Claro, cuando la economía se normalice, me la devolvés. Claro, hay que entender, el fondo está porque vos tenés una crisis de balanza de pagos. Una crisis de balanza de pagos es una crisis de una economía que no tiene dólares, tiene una cuenta corriente negativa. Entonces, de alguna manera dice, bueno, yo te soluciono el problema, pero arreglemos la economía. Hacia adelante habrá que ver porque claramente va a haber que hacer un programa nuevo. Uno de los principales problemas de la economía argentina es obviamente el déficit fiscal, que este año está terminando casi en 3 puntos del PBI. Con el fondo estaba seteado en 1,9. Para el año que viene 0,9 de déficit primario es lo que está seteado en el programa. Milei está diciendo que el ajuste va a ser mucho más importante, va a ir directo a superávit total. Massa también lo dice. Y ahora Massa dijo que de superávit primario, de 1 punto del producto. Entonces ahí tenés un bloque de corrección que tenés que hacer en ese programa. Después hay que hacer algo con el balance del Banco Central, con el exceso de pesos y con las LELIQs. Y el tercer bloque que va a tener que ver con el programa va a ser el esquema cambiario. Como decía Soledad, el tipo de cambio real a 3.50 no resiste ningún tipo de análisis. Tenés reservas negativas y tenés déficit de cuenta corriente, con lo cual ahí vas a tener que sí o sí reconfigurar y ahí el fondo va a ser clave para eso. Ya se viene Mariela, ¿cómo estás? Te saludo, bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, muchas gracias. Ahora vamos a tratar el tema, pero quiero que lo digas porque, a ver, todo el mundo se quedó como, listo, nadie paga más impuestos a las ganancias y no es así. No es así. En plena campaña electoral se festejaba que trabajadores y jubilados no iban a pagar más ganancias y no es así. La reforma lo único que hizo fue modificar el piso y ponerle otro nombre. Bueno, ahora me lo contás. ¿Cómo Dale. no? Gonzalo. Vamos a hablar de comunicación y cómo los emprendedores y las pymes tienen que imitar algo que hizo Milei y tienen que evitar algo que está haciendo ahora y lo vamos a ver ahora. Lo primero vamos a con la primera placa que está vinculado con, se llama el efecto Zócalo, es decir, uno tiene que tener una comunicación que llame la atención, que genere impacto. Esto, el efecto Zócalo, es una recomendación que le dio Mauro Viale a Milei cuando recién empezaba. Él le dijo, vos vas a ver la televisión, lo que tenés que decir tiene que impactar en el Zócalo. Esto es un buen consejo de comunicación porque la pyme y el emprendedor tienen que tener una comunicación impactante. Ahora también esto se convierte en una promesa de marca y vamos a comparar la comunicación de Milei, con Starbucks. Vamos a la próxima placa. Estos son los valores de la compañía Starbucks, que dice, bueno, la importancia son las prácticas éticas, el compromiso comunitario. Esto es una propuesta de valor. Es lo mismo que la casta que decía Milei, es lo mismo. Ahora, vamos a la próxima placa. Ahora, vienen las elecciones y Milei pierde. ¿Cuál es la reacción de comunicación que tiene que hacer una marca? Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a la próxima placa, porque esto es lo que pasó a Starbucks, es lo mismo que le pasó a Milei. Starbucks hace algunos años, escuchen esto,
tuvo una situación de racismo en los Estados Unidos que fue gravísimo para la marca. En un día, 2 empleadas vieron a 2 personas de color que estaban sentadas y pensaron que eran ladrones y los echaron. Y se armó un gran bolonqui en los Estados Unidos que puso en peligro a la marca. Las dos son situaciones de crisis. Vamos a ver cómo reaccionó uno y otro. Vamos a la próxima, Milei. ¿Qué hizo Milei? Directamente, vengan, estoy solo, y salió con Macri. Es decir, lo que hizo Milei fue traicionar lo que se llama el relato de marca. ¿Por qué es importante? Porque un consumidor puede permitirte un error. Cualquiera se equivoca. Ahora, lo que no se permite es que una marca traicione. Ahora, ¿cómo es una marca cuando vive una situación de crisis? Fíjense lo que hizo Starbucks. Cerró todos sus locales en Estados Unidos, son 8.000 locales, los cerró un día, perdió miles y miles de dólares y capacitó a todo su equipo para evitar que esto vuelva a suceder. ¿Por qué estamos contando esto? Porque una empresa, un emprendedor puede generar una comunicación disruptiva. Ahora tiene que ser claro que eso es una comunicación impactante que la tiene que sostener. Por eso es importante que las marcas, los emprendedores, tengamos un relato de marca, una comunicación coherente, consistente y consecuente. Ahora, lo que está haciendo Milei en términos de relato de marca es básicamente traicionarse. Por lo tanto, es muy probable, esto es una opinión, que se termine bajando el balotaje. Porque la situación que ha creado es una situación de disrupción y traición a su propia base electoral. A ver si ya me escribió Milei. Esto desde la comunicación, a todos los haters que me van a insultar, es desde la comunicación. Porque Milei lo que tendría que haber hecho desde la comunicación es decir, señores, voy solito al balotaje, mantengo que yo con la casta no me meto y voy adelante. Y si pierdo, voy 4 años después. Lo que hizo Milei, y esto va para lo que hizo Milei, iba para Zócalo, se convirtió en la casta. Desde la comunicación. Si se baja Milei y Gonzalo sale en todos lados, ¿eh? Bueno, gracias Gonzalo. Bueno, Mariela, nos metíamos recién en el tema del impuesto a las ganancias, que acá pongo que la ley 27725 eliminó la 4ª categoría, que es el impuesto cedular y quiénes quedan afuera de dicho impuesto. Te vamos a contar lo que... Por ahí te quedaste con el eslogan, se eliminó el impuesto a la ganancia y no es así. Exactamente. Bueno, el 28 de septiembre el Senado aprobó esta reforma que se incluyó en la ley de ganancias y lo que se hizo fue crear un impuesto cedular, ¿sí? Este impuesto cedular comienza a regir a partir del periodo fiscal del 2024 y tiene incluido, ya su nombre lo indica, es impuesto cedular a los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilados, pensionados y retirados. O sea, ya el título te indica que van a seguir pagando. Lo que se hizo fue modificar el piso, que ellos lo llaman como una deducción. O sea, la ley para este impuesto solamente se va a poder deducir lo que es 180 salarios mínimos vitales inmóviles. O sea, funciona como piso, pero ya no vas a poder aplicar las deducciones tradicionales que se hacían prepaga, hijos, ¿sí? Y abarca a... personas que hayan trabajado en cargos públicos, al trabajador en relación de dependencia, a los acuerdos de desvinculación del personal jerárquico, a jubilados, pensionados y retirados, ¿sí? Y después quedan al margen, o sea, va a haber una doble sistema del tributo de ganancias, que se les va a aplicar el tributo actual, el sistema actual, el presidente, el vicepresidente, el personal del Poder Judicial. Que eso sí aplica las deducciones. Claro, exactamente, se sigue aplicando, ¿sí? Para estos meses que quedaron, lo que se hizo fue utilizar como piso los 15 salarios mínimos mensuales, que estamos, a partir de ese mínimo es 1.980.000, el que lo supere lo paga. Pero bueno, lo importante, y que es a lo que nosotros nos llamó la atención, que nadie lo habló, ¿sí? Porque nos quedamos todos con el título de se eliminó ganancias, es que aquellos trabajadores o jubilados que superen, ¿sí?, los 180 salarios mínimos vitales y móviles el año que viene van a pagar ganancias, ¿sí? O sea, esa promesa de que ya no va a pagar, que se eliminó la 4ª categoría, no es así, ¿sí? Lo que se hizo fue crear este impuesto. Entonces, nosotros seguimos apuntando a lo mismo. Hay que reclamar, quizás haya gente que en estos meses no pague porque no supera el mínimo, pero nosotros tenemos muchos clientes, y no son jubilaciones de privilegio, son docentes o personal retirado, que están muy cerca de esos límites, y que el año que viene... Puede ser que hoy no esté, hoy dejó de pagar, o esté pagando por poquito, y el año que viene... vuelve a caer, exactamente. Entonces, y se va a modificar 2 veces por año.
¿sí? El salario mínimo se modifica en enero y en julio. Y en esos 2 meses es donde se va a modificar para tributar este impuesto cedular. Entonces, lo más probable es que haya gente que al pasar ese piso vuelva a tener que pagar. Entonces, no hay que quedarse, hay que volver a iniciar el reclamo, no solamente para que no tributen, sino también para la devolución del retroactivo de los 5 años, que hoy nosotros tenemos juicios en todo el país, a nivel de primera instancia, Cámara, en donde nos dan la devolución de los 5 años de lo que le retuvieron de ganancias, porque la Corte sigue manteniendo que esto es inconstitucional, ¿sí? Claro, y que o sea, el impuesto, no atendieron... muchos dejaron de pagar, Sí. otros siguen pagando. Exacto. Y bueno, y todo esto que explicabas, que bueno, que muchos hoy están festejando y por ahí en pocos meses, y más con el tema de la inflación que hablábamos, que en cualquier momento van a seguir pagando, porque los sueldos se van a seguir ajustando. Sí, hay un montón de cajas propias, como puede ser la de los docentes, los retirados, que tienen atrasados aumentos, alrededor del 25 y 30% de este año solamente, ¿sí? Entonces ya para el año que viene van a estar pasando. Y el Congreso sigue sin acatar lo que le pidió la Corte. La Corte le pidió un tratamiento diferencial para jubilados, pensionados y retirados. ¿Y qué hizo el Congreso? Fue aprobar un mínimo, otra vez. No hizo Bueno, un tratamiento. recordemos, Mariela ya vino varias veces porque de su estudio jurídico, que ahí lo pueden buscar después por Instagram y demás, tiene varios fallos, ya es jurisprudencia, que te ayuda a que dejes de pagar el impuesto a la ganancia si sos jubilado, pensionado, ¿no? Y retirados. Y retirados. Sí. Y además la devolución de los últimos 5 años. Perfecto, Mariela, te agradezco mucho. No, un placer por favor, tenerte. Gordillo, ¿estás listo para entrar? Cuando quieras. Bueno, vení, entra, así te ven entrar. Mira, esto es el lujo, nos vamos a ver en el programa que entre Gorodish. Ahí está. ¿Entra para dónde? Decime. Entra Gorodish, vamos a ir a una pausa. Vamos a hacer una pausa y cuando volvemos Gorodish nos va a contar la historia, lo que está pasando en las cuevas. A ver, ¿siguen los allanamientos o no? Me lo contás en una pausa y volvemos. Gracias My Sushi por acompañarnos como todas las semanas. El mejor sushi, 45438357. La única buena del sushi, ¿de cuál es? Que Gordín no lo come. Porque si no te traes empanada, te come 4 docenas. Es así, hay que hacer un allanamiento. Allanamiento. No sabes lo que te perdés, porque es el mejor sushi. Bueno, hablá un poquito rapidito el tema del Blue. ¿Es el valor real, los 9.90? Está caro. Está caro, debería estar un poco más barato por el puré que podés hacer hoy con el dólar MEP, 820, te compras el dólar MEP, lo revendés en el Blue 870, 860, 960, le haces un favor al gobierno además, ¿no? Porque haces bajar el dólar Blue de esa forma. Empieza a tentar este puré MEP, este rulo con el dólar MEP, el dólar cripto, de hecho, que es una referencia, está más bajo que el Blue, por lo tanto tiene más para bajar que para subir por ahora el Blue. Había dando... El viernes previo a las elecciones, miércoles, jueves y viernes previo a las elecciones, 3 manos amigas dando muchos billetes baratos. Las cuevas iban con valijas, porque la ficha mínima era $50.000, así que iban con valijas con 50 millones de pesos. Había una fila con valijas, parecían migraciones del aeropuerto por poco. Pero, parecía el duty free, comprando todo, ¿no? Más o menos, una cosa así. Sigo, me callo ahora, sigo en el Instagram de Economan, como sabes. En el Instagram de Economan, toda la información y todos los sorteos que te puedes ganar de todo. Donaciones en el Instagram también. de Economan. ¿Aceptás carachica, no? Todo, sí, aceptamos todo, patacones, lecops, lo que vos quieras, ¿no? Bueno, me acerco acá a la mesa, a ver. Nos quedan 3 minutitos, ¿no? Que si todo el programa era para estos 3 minutos, lo mejor, ¿no? Te tengo que preguntar, a ver, ¿cuál es esa acción que no me dijiste que te gusta mucho? Estos son esas recomendaciones que después nos matan, ¿no? Yo digo siempre, sí. Vista e IPF. Pero Seguís Vista con Vista, este YPF CDR a muerto. full. Sí, pero Vista con este CDR, con todo con liquidación así en este precio, me parece que es recontra entrada. Viene un balance espectacular. Menos que lo estimado, sí, está bien, los estimados eran altísimos. Pero el balance de la empresa es excelente. Excelente. Así que yo me quedo por ahí. Sigo, por ahí ya me conocen todos, ya saben. Decía IPF cuando estaba en $3, la sigo recomendando. Me parece que sigue siendo un papel de esos que tenés que tener en cartera para el largo plazo. Lo tenés que tener en cartera, estoy segura de eso. Esteban, ¿qué podemos esperar de estos días que falta para el balotaje? Porque van a ser heavy, ¿eh? Con todo. A ver,
¿qué le podés decir a alguien hoy que está en su casa? Hablo del empresario, ¿no? Que está en su casa hace lo que puede. Pero la responsabilidad que tiene hoy el empresario con sueldo, persona que ya no sabe qué hacer. Bueno, al final era plazo fijo, al final esto. No, un empresario está tomando decisiones de más largo plazo, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que de alguna manera van a tener que armar un puente en la gestión, digamos, de su empresa, por lo menos hasta el segundo trimestre, de mucha tensión, de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, de caída en las ventas, de caída en la actividad, de mucha inflación. Es un escenario muy complejo, digamos. Tenés obstáculos por todos lados, así que yo digo, agarren fuerte la nave. Y sí, porque hasta que vos estabilices, entonces hay un proceso de sinceramiento inicial que en la actividad de inflación es difícil, así que hay que prepararse para eso. Bueno, ya sabes, sos empresario pyme a través de Inbec Consulting con todo su equipo, así que si necesitas saber cómo orientar, pero lo hago yo, porque te aprecio y sé que sos un capo, ¿eh? Así que ya sé, Inbec, ¿cuál es la página? Inbec.com. Inbec, más fácil, imposible. Gracias, Sole, gracias Esteban. Gracias. Gracias, Gonza, gracias, Mariano, gracias, Mariela. Te agradezco mucho. Sigan por la pantalla de 24 y bueno, que tengamos un excelente comienzo de semana. Chao, nos vemos.